Imagina el día de Acción de Gracias. La familia está reunida alrededor de la mesa. El pavo aún humea, y de repente mi hijo adulto se levanta y declara: «Eres un parásito. Ya no puedes quedarte aquí». Empaqué mis cosas en silencio y me fui durante la noche. Pero a la mañana siguiente, él apareció en mi puerta, gritando tan fuerte que parecía que esto solo era el principio. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora donde te encuentras. El tenedor tembló a medio camino de mi boca cuando Scott empujó su silla hacia atrás y agarró su copa de vino. Algo en sus movimientos hizo que mi mandíbula se tensara. Linda no me miraba a los ojos, fascinada de repente por el patrón en el plato de porcelana de su abuela. El pavo dorado estaba entre nosotros, el vapor aún ascendiendo desde donde lo había cortado 20 minutos antes, llenando el comedor con el aroma de la salvia y la mantequilla en papá. La voz de Scott se quebró como si tuviera 16 jacos otra vez, no 38 con su propia hipoteca y oficina en el centro. Sus dedos ajustaron su cuello de camisa por tercera vez desde que nos sentamos. Linda y yo hemos estado hablando. Jake levantó la vista de su teléfono, probablemente sintiendo el problema como los niños lo hacen. El crayón de Emily rodó por la mesa y golpeó mi vaso de agua con un pequeño tintineo. El reloj de pie en el pasillo marcó las 7:15. Cada tic de repente tan fuerte como un trueno. Necesitamos espacio. Las palabras salieron rápido, ensayadas. Los nudillos de Scott se pusieron blancos alrededor del tallo de la copa de vino. Ya no puedes quedarte aquí. El silencio nos envolvió como agua helada. Mi tenedor quedó suspendido allí, estúpido y inútil. La salsa cayendo sobre mi plato. Linda estudió su puré de papas con la intensidad de un científico, descubriendo un nuevo elemento. Los ojos de Emily se abrieron como platos. Mirando de sus padres a mí en espacio, la palabra salió más áspera de lo que había intentado. Mis manos encontraron el borde de la mesa, los dedos clavándose en la madera que Mary y yo habíamos elegido hace 30 años para nuestro primer apartamento, en la casa que he estado pagando. La mandíbula de Scott se apretó de esa manera obstinada que Mary solía decir que había heredado de mí. «Papá, has vivido aquí 3 años desde que mamá murió». La silla raspó contra la madera al levantarme, mi servilleta cayendo al suelo. 3 años de pagos de hipoteca, facturas de servicios, ese calentador de agua nuevo la primavera pasada cuando el de ellos estalló y inundó el sótano. Mi billetera pesaba en mi bolsillo trasero, llena de recibos que había estado planeando archivar. 3 años. Mi voz subió a pesar de mis esfuerzos por controlarla. He pagado $12,000 al año por esta hipoteca. Todos los meses como unreal. Los recibos salieron arrugados, algunos rasgados en los bordes de tanto doblarlos y desdoblarlos, estados de cuenta bancarios de Ashwood Credit Union, cada uno mostrando la transferencia automática el primer día de cada mes. Linda finalmente habló, su voz de maestra suave y ensayada. «Stanley, esto es más que dinero, es sobre los límites saludables. Los niños necesitan ver que sus padres tratan a la familia con respeto». El calor subió por mi cuello. Jake había dejado su teléfono completamente ahora, su rostro de 12 años confundido y preocupado. Emily apretaba su dibujo de un pavo hecho con la huella de su mano. Scott movió la mano despectivamente, empujando algunos de mis papeles a un lado. Estos cayeron al suelo como hojas muertas. Esta manipulación emocional es exactamente por lo que necesitamos distancia. No puedes hacernos sentir culpables. La palabra explotó de mí. Trabajé turnos dobles en el taller de Morrison para pagar tu universidad. Días de 16 horas, 6 días a la semana. Tu madre cenó sola más noches de las que puedo contar, para que no tuvieras préstamos estudiantiles. Nadie te pidió que lo hicieras. El habla corporativa de Scott entró en acción. Todos esos seminarios de liderazgo y sesiones de formación en gestión, saliendo a la superficie, tomaste esas decisiones. Ahora estamos estableciendo límites para el bienestar de nuestra familia. Mis manos temblaron mientras recogía los estados de cuenta bancarios esparcidos. Algunos tenían huellas de donde Scott había dado un paso atrás. $12,000 al año. $36,000 desechados con un movimiento de su mano bien arreglada. El comedor se sintió más pequeño, las paredes apretándose. Esa acuarela que Emily pintó el mes pasado colgaba torcida detrás de la cabeza de Linda en una casa con humo saliendo de la chimenea y figuras de palitos, tomadas de la mano frente a ella. Un abuelo, un padre, una madre, 2 hijos, una familia. «Jake, lleva a tu hermana arriba». El tono de Linda no dejaba lugar a discusión. «Pero mamá». Ahora los niños desaparecieron, sus pasos retumbando por encima. La voz de Emily bajó, alta y preocupada, preguntándole a Jake por qué todos estaban enojados. Su respuesta se desdibujó por la distancia y las puertas cerradas. «Has cambiado, hijo». Las palabras salieron cansadas, derrotadas. «Mary se habría partido el corazón al ver lo que te has convertido. No involucres a mamá en esto». La cara de Scott se sonrojó. La vena en su sien, que solía latir cuando hacía berrinches de niño,
Se marcó. Este es exactamente el tipo de comportamiento tóxico del que hablamos. Mayer, mi hijo, realmente lo miré. Cuando empezó a usar palabras como tóxico y límites, cuando el niño que solía esperar junto a la ventana a que llegara del taller se convirtió en este extraño con una camisa de $200, la respuesta llegó con brutal claridad. No había estado prestando atención. Demasiado ocupado lamentando a Mary. Demasiado ocupado tratando de ayudar con los niños. Demasiado ocupado creyendo que la familia significaba algo más que conveniencia. Está bien, en la palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Me voy, en ninguno de ellos esperaba eso. Las cejas de Scott se levantaron, la sospecha reemplazando la satisfacción. La boca de Linda se abrió, luego se cerró sin emitir sonido. Se habían preparado para una pelea, para lágrimas o súplicas. No estó en mi mano, encontró el pomo de la puerta del comedor, el latón desgastado, suave por décadas de uso. El latón se sintió frío bajo mi palma mientras me volvía para mirarlos. Mi chequera vivía en el bolsillo de mi camisa desde el día que Morrison me contrató en 1975. La cubierta de cuero se había suavizado, los bordes deshilachados de tantas aperturas. La saqué junto con 3 meses de estados de cuenta bancarios que había recogido de mi cómoda esa mañana, planeando balancear las cuentas después de la cena. Dado que estamos discutiendo las finanzas, los papeles se extendieron por la mesa, cubriendo los lugares perfectamente organizados de Linda. El estado de cuenta de noviembre mostraba el pago de la hipoteca, $1,000, igual que en octubre-septiembre, todo desde diciembre de 2021, cuando mi mood. La mano de Scott barrió la mesa, enviando papeles a volar. Un estado de cuenta aterrizó en la salsa de arándano. Estas tácticas manipulativas ya no funcionarán. Hemos ido a terapia. Sabemos lo que estás haciendo. Anterapia, en la palabra sabía amarga. Te contó tu terapeuta sobre 1996 cuando necesitabas frenillos y Mary necesitaba cirugía. ¿El mismo mes? Tomé cada turno que Morrison me dio. Dormí en mi camión entre trabajos. 4 meses de eso. Tus decisiones, Scott repitió como un mantra que había memorizado. Tus decisiones. Linda había regresado de arriba, de pie en la puerta con los brazos cruzados. Nunca pedimos esos sacrificios. No puedes sostenerlos sobre nosotros para siempre. El comedor se había convertido en un campo de batalla. El vino tinto se esparció sobre el mantel blanco, donde el gesto despectivo de Scott había volcado su copa. Parecía sangre. Los estados de cuenta bancarios esparcidos por el suelo crearon un rastro de papeles de 3 años de pagos. Ellos pretendían que no existían. Cuando tenías 8, le dije a Scott, manteniendo mi voz tranquila. Te rompiste el brazo cayendo de la cerca de los Wilson. ¿Lo recuerda? Se suponía que debía trabajar hasta tarde, pero me fui. Morrison me descontó el salario. Amenazó con despedirme. No me importa. Me necesitabas. Más manipulación emocional. El lenguaje terapéutico de Scott se sentía como una coraza, protegiéndolo de escuchar realmente algo. Esto es sobre establecer dinámicas familiares saludables a partir de ahora. La caja de herramientas de mi padre estaba en el garage. Una Craftsman de 1952 que él había llevado a los sitios de trabajo, a través de Oregon, hasta que sus manos se pusieron demasiado artríticas para sostener una llave. Dentro, envuelta en un trapo aceitoso, estaban las llaves de esta casa. El juego de repuesto que hice cuando firmamos los papeles en 2008, usando mis ahorros para el pago inicial cuando el crédito de Scott no era lo suficientemente bueno. Dinámicas familiares saludables, saboreé cada palabra, ajena en mi lengua. Eso es lo que llaman cuando te echan a tu padre en acción de gracias. No te están echando. La voz de Linda se tensó para mantener la calma de profesora. Te estamos pidiendo que busques otras opciones. Hay una diferencia. Otras opciones, más jerga corporativa, más lenguaje terapéutico. Cuando mi familia empezó a hablar como un manual de recursos humanos, el reloj de pie marcó las 8 a través de la ventana. Oak Street se extendía vacía y mojada bajo las luces de la calle. La luz del porche de los Peterson titiló. Siempre cenaban tarde. Familias normales terminando un día de acción de gracias normal. Sabis Chef, Teens Red. Me agaché para recoger mis estados de cuenta bancarios esparcidos, mis rodillas protestando. Uno tenía la huella perfecta de un zapato en el pago de diciembre de 2023. El zapato de vestir talla 10 de Scott & C. Tomé decisiones. Elegí creer que la familia significaba algo. Mi error, papá, no seas dramático. Pero la voz de Scott vaciló ahora, incierta. Se habían preparado para la ira, para discusiones sobre dinero y sacrificio. No se habían preparado para que yo estuviera de acuerdo con ellos. Las llaves de la casa salieron de mi llavero con un pequeño clic. 20 años las había llevado. Primero como el juego de repuesto cuando Scott compró la casa.
Luego, como residente, cuando Mary se enfermó y nos mudamos para ayudar con los niños, cayeron sobre la mesa con un ruido metálico que resonó en el repentino silencio. Ahí ya no más manipulación emocional, no más presencia tóxica. Tienen sus límites. Linda se estremeció. El asentimiento satisfecho de Scott parecía forzado, como si intentara convencerse de que esto había salido según lo planeado. Mis pasos en las escaleras sonaron diferentes. Sabiendo que era la última vez, cada crujido de las viejas tablas bajo la alfombra, cada mancha desgastada donde miles de viajes habían dejado su marca. En el descansillo, Mary sonreía desde nuestra foto de boda, eternamente 23 años, y creyendo en los finales felices. El dormitorio principal, ahora su cuarto de huéspedes, aún olía débilmente al jabón de lavanda de Mary. Sus gafas de lectura estaban sobre la mesita de noche, donde las dejé esa última mañana, antes de la ambulancia, antes del hospital, antes de que todo cambiara. Las había movido de nuestra casa antigua como un amuleto, incapaz de tirarlas o guardarlas. Desde abajo, las voces se alzaron en lo que parecía una discusión. El tono usualmente controlado de Linda tenía un filo. La respuesta de Scott era defensiva. Vienan, que luchen por la carcasa de lo que solía ser una familia. Mis dedos se rodearon del pomo de la puerta del dormitorio y empujé hacia el espacio que nunca realmente se sintió como mío. El frasco de perfume de Mary aún estaba sobre la cómoda, 3 años de polvo opacando su superficie de cristal. No pude acercarlo a mi nariz. No cuando irme se sentía como traicionar su memoria una vez más. La maleta bajó de la estantería del armario, de cuero marrón con un zipper roto que había estado planeando reparar. Primero metí 3 camisas de trabajo, la azul de Dickies con el logo del taller de Morrison bordado en el bolsillo, luego la gris, con manchas de aceite permanentes a pesar de los mejores esfuerzos de Mary, mi buen traje, el de los funerales de Mary, doblado cuidadosamente en papel de seda que ella misma había puesto allí para alguna ocasión futura, que nunca llegó. La foto de nuestro 30 aniversario fue la siguiente, envuelta en el Ashwood Gazette de ayer. Estábamos riendo de algo que dijo Jake, entonces de 4 años, sin dientes en la parte de enfrente. Scott tomó la foto cuando aún venía sin mirar su teléfono cada 5 minutos. Desde abajo, las voces sordas subían y bajaban. El tono cortante de Linda atravesaba el bajo gruñido de Scott. Estaban discutiendo sobre algo, probablemente si realmente me iría, o si esto era otra táctica de manipulación. La caja de herramientas de mi padre estaba en la esquina, la pintura roja desconchada, pero los cierres aún sólidos. La había llevado a lo largo de 40 años de sitios de construcción, antes de que sus manos no pudieran más. Ahora contenía 3 destornilladores, un martillo que había pertenecido a su padre, y una bandera americana doblada de su funeral. La tarjeta del Día del Padre seguía en el cajón, 20 años de dibujos con crayones y sentimientos de tiendas. El mejor padre del mundo. Escrita a mano por Scott cuando tenía 6 años. Gracias por todo, en su garabato de adolescente, nada en los últimos 5 años. Bajé las escaleras una última vez. Maleta en mi mano derecha. Caja de herramientas en mi izquierda. Las fotos familiares en la pared observaron mi partida. La graduación universitaria de Scott. El primer cumpleaños de Emily. Ese viaje de campamento a Crater Lake. Antes de que Mary se enfermara. Mantuve los ojos al frente. Se habían mudado a la sala. Pude verlos a través del arco. Linda gesticulando con las manos mientras Scott se desplomaba en su sofá de cuero. Ninguno levantó la vista cuando pasé. La puerta principal se abrió fácilmente, sin pausa dramática, sin últimas palabras. La luz del porche se encendió automáticamente. El sensor de movimiento haciendo su trabajo. La lluvia había comenzado mientras destruíamos 30 años de familia sobre pavo y relleno. Primero solo gotas, luego hojas constantes que convertían las luces de la calle en manchas de acuarela. Cuando llegué a la acera, el agua ya había empapado el cuello de mi chaqueta. Jim Wilson estaba junto a sus botes de basura, luchando con un cadáver de pavo envuelto en papel aluminio. Se detuvo a mitad del lanzamiento cuando me vio. Maleta y caja de herramientas en mano. La lluvia aplastando mi cabello contra mi cráneo. Todo bien, Stan. Solo me voy, Jim. Mi voz se mantuvo firme a pesar del agua fría que corría por mi cuello. En esto, señaló la lluvia torrencial en Tran. Déjame llevarte a algún lado. Necesito caminar, aclarar mi mente. La expresión de Jim decía que entendía más de lo que mis palabras revelaban. Él había pasado por su propio divorcio hace 10 años. Sabía cómo lucía un hombre dejando todo atrás. Cuídate, Stan. Oak Street se extendía adelante. Los charcos ya se formaban en los baches que la ciudad nunca arregló. El vapor se elevaba de las alcantarillas, creando columnas fantasmas bajo la luz de la calle. A través de las ventanas, vi destellos de otras familias. Los Chum viendo fútbol, la nueva pareja en el 412 limpiando los platos juntos, gente normal viviendo vidas normales, mi teléfono
vibró. El nombre de Scott iluminó la pantalla. Luego, de nuevo vi cómo sonaba. Las gotas de lluvia distorsionaban su foto de contacto, una foto del cumpleaños de Emily el año pasado. Los dos sonriendo sobre el pastel de chocolate. El zumbido se detuvo, luego comenzó de nuevo. Riverside Park apareció a través de la lluvia. El equipo del parque infantil vacío brillaba mojado. Ese banco seguía allí bajo el roble. Aunque el árbol había crecido masivo desde 1971, Mary había dicho que sí en ese banco, llorando y riendo al mismo tiempo mientras yo me torcía con la caja del anillo. Me senté, a pesar de que el agua se acumulaba en el asiento. La maleta estaba junto a mí como un perro paciente. De mi billetera, protegida por cuero y años de uso, saqué la foto de Mary. La lluvia no podía tocarla aquí, protegida por mi cuerpo. Encorvado sobre esta última parte de ella, me echó, alcalde. Las palabras desaparecieron en la lluvia y el viento. Nuestro hijo, el niño por el que nos matamos trabajando para criarlo bien. No hubo respuesta, salvo la lluvia golpeando las hojas y el sonido distante del tráfico en la autopista 26. Mi teléfono vibró de nuevo. 3 llamadas perdidas ahora. 2 mensajes de texto que no leería. El frío se había instalado en mis huesos. Ese frío de noviembre de Oregón que Mary solía decir que venía con prejuicio. Un taxi amarillo apareció a través de la lluvia. El nombre de la compañía de taxis Ashwood estaba pintado en su puerta con letras descoloridas. El conductor, un hombre de complexión robusta con ojos cansados, apenas miró mis ropas empapadas y mi equipaje. ¿A dónde? Driftwood Motel. Asintió como si los hombres con maletas bajo la lluvia fueran una costumbre de los jueves. El calefactor sopló aire reciclado que olía a ambientador de pino y décadas de humo de cigarro. A través de las ventanas empañadas, Ashwood pasó rápidamente. El taller de Morrison donde pasé 30 años. Ahora un estudio de yoga. La escuela primaria donde Scott había interpretado a José en el desfile navideño. La iglesia católica donde realizamos el servicio de Mary. Cada milla que me separaba de Oak Street solidificaba algo en mi pecho, duro y frío como el suelo invernal. El medidor del taxi subía constantemente. Los números escalaban como los años, como los sacrificios, como los pagos hechos a una cuenta que se había cerrado sin previo aviso. El cartel de neón del Driftwood Motel parpadeaba entre vacante y oscuridad, haciendo promesas que podría o no cumplir. Mi mano mojada empujó la puerta de cristal del motel, y las luces fluorescentes me golpearon como una bofetada. El labio olía a café quemado y a serrín de pino, esa combinación particular que marcaba cada lugar olvidado de América. Detrás de un cristal a prueba de balas, un recepcionista con una camisa amarillenta levantó la vista de su crucigrama. Su placa de nombre decía Carl con letras descoloridas. El formulario de registro tembló en mi agarre. Las gotas de agua de mi abrigo difuminaban la tinta mientras escribía. Stanley Rogers, 67 AC. Dije que contacto de emergencia, lo dejé en blanco. A Carl no le importó. Ya había visto suficientes hombres con maletas a medianoche para saber mejor que hacer preguntas. 47 por noche. Su voz salía amortiguada por los agujeros del altavoz. 280. Si tomas la tarifa semanal. La máquina de tarjetas de crédito gruñó como si recordara la administración de Carter. La llave de la habitación 23 venía unida a un diamante de plástico del tamaño de un pisapapeles, diseñado para evitar robo siendo demasiado incómodo para los bolsillos. Carl señaló un pasillo donde la mitad de las luces del techo ya habían dejado de intentar. La Habitation 23 olía a humo de cigarro que ningún ambientador podría enmascarar. Una colcha naranja de los años 70 cubría una cama que se hundía en el medio. El techo mostraba una mancha de agua que tenía una forma notablemente parecida a Texas, completa con una mancha oscura donde estaría Austin. Colgué mis 3 camisas de trabajo en el armario con la misma precisión que había usado durante 40 años. La Dickies azul a la izquierda, la gris en el centro, la blanca buena a la derecha. La foto de Mary fue a la mesita de noche, en un ángulo donde podía verla desde la cama. La caja de herramientas encontró su lugar junto a la puerta, exactamente donde siempre la había mantenido en casa, lista para tomarla, si fuera necesario. Al parecer, los viejos hábitos mueren más difícilmente que los matrimonios. El resorte de la cama chilló cuando me senté en el borde. Mañana por la mañana no habría pequeños pies retumbando por el pasillo. Ninguna Emily pidiendo panqueques con forma de mariposa. Ningún Jake quejarse por tener que levantarse temprano para el entrenamiento de baloncesto. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas de Scott. 2 de Linda. Lo giré hacia abajo en la mesita de noche y saqué el bloc de notas del motel, tan delgado que se podía ver a través de él. Los números siempre habían tenido más sentido que las personas. Ahorros $47,000. Construidos durante 30 años de saltarse vacaciones y comprar cereales genéricos. Pensión mensual $2,030, cero de Morrison en el sindicato. Seguro social $200 en ingreso total mensual $1,300.
El motel costaría $120 mensuales con la tarifa semanal. Comida tal vez $400 si comía barato. Medicina, gasolina, varios otros $400 en podría sobrevivir durante años sin tocar mucho los ahorros. La aplicación bancaria de mi teléfono confirmó lo que ya sabía. El pago de la hipoteca del 1 de diciembre estaba allí, programado y listo. $1,000 listos para transferirse automáticamente a la cuenta de Scott. Como todos los meses durante los últimos 3 años, mi pulgar flotó sobre el botón de cancelar. Carga, dije al cuarto vacío. Manipulación emocional. El botón de cancelar se sintió satisfactorio bajo mi pulgar. El sueño no llegó. El cartel de neón afuera parpadeaba a través de las cortinas tan delgadas que podrían haber sido papel higiénico. Rojo, oscuro, como un latido para los perdidos y olvidados. El televisor seguía encendido en silencio. Un infomercial de álbumes de fotos, mostrando familias felices, preservando recuerdos. La ironía no me pasó por alto. ¿Qué pensarías de tu hijo ahora, alcalde? Le pregunté a la foto. Su sonrisa se quedó congelada en 2019, cuando Scott aún llamaba los domingos y traía a los niños a cenar sin mirar su reloj cada 5 minutos. Las 3:00 de la mañana trajeron silencio cuando la lluvia finalmente cesó. A través de la ventana el estacionamiento brillaba como hielo negro. Había escrito 16 mensajes de texto diferentes a Scott, borrando cada uno. Iban desde disculpas hasta furia, desde súplicas hasta amenazas. Ninguno capturaba lo que realmente quería decir. ¿Cómo llegamos hasta aquí? A las 6 ya había abandonado la idea de dormir. La decisión se había cristalizado alrededor de las 4, dura y clara como una mañana invernal. Mis pulgares se movieron por la pantalla del teléfono con propósito. Ahora, el pago de la hipoteca termina el 1 de diciembre. Estás solo ahora, justo como querías. Simple, factual, devastador en sus implicaciones. Mi pulgar vaciló sobre el botón de enviar. Mary siempre decía que actuaba demasiado rápido cuando estaba enojado. Necesitaba calmarme primero, pero entonces las palabras de Scott resonaron. Carga, tóxico, manipulación emocional. El mensaje se envió exactamente a las 6:47 de la mañana. El teléfono sonó inmediatamente. La foto de Scott llenó la pantalla. Él en el cumpleaños número 9 de Emily, con glaseado de chocolate en la nariz, riendo. Conté las veces que sonó, 15, antes de ir a buzón de voz. Luego comenzó de nuevo. Lo dejé vibrando en la mesita de noche y me metí en la ducha. La presión del agua apenas calificaría como una llovizna, pero estaba caliente y ahogaba el sonido de todo lo que estaba dejando atrás. El débil chorro de la ducha acababa de detenerse cuando comenzaron los golpes. Ese ritmo, 3 rápidos, 2 lentos, el mismo patrón que Scott usaba en la puerta de mi taller cuando tenía 7 años, queriendo ayudar con cualquier proyecto que tuviera extendido sobre la mesa de trabajo. El agua todavía tapaba mis oídos cuando agarré la toalla delgada que se sentía como papel de lija contra la piel. A través del ojo de la cerradura, Scott se veía extraño. Su apariencia habitual de ejecutivo perfecto se había desmoronado de un día para otro. Su barba incipiente oscurecía su mandíbula, algo que nunca había visto en él desde que comenzó a afeitarse. Su BMW estaba torcido, ocupando 2 espacios de estacionamiento, la puerta del conductor colgando abierta como si hubiera estado demasiado desesperado para cerrarla bien. Me alejé de la puerta y me senté en el borde de la cama. Déjalos golpear, papá, por favor. Su voz atravesó la madera barata como si fuera papel. Necesitamos hablar de esto racionalmente. Racionalmente, otra palabra de terapia. Conté los azulejos del techo en lugar de responder. 24 a lo largo, 18 hacia abajo. Sé que estás ahí. El GPS de tu teléfono muestra esta ubicación. Claro QC. Me había olvidado de la aplicación de rastreo familiar que Linda había insistido en instalar después de la muerte de Mary, para emergencias. Hey, Dick, papá. Escucha, la hipoteca no es solo 1,000, son $2,847 cada mes. Ahora estábamos avanzando. Acerqué el bloc de notas, anotando el número. Mi salario después de impuestos es $5,200. Linda gana $2,800 dando clases. Sabisture, los frenos de Jake, las lecciones de piano de Emily, los pagos del coche. Su voz se quebró al hablar de los pagos del coche. El BMW, el Lexus, símbolos de estatus que no podía costear sin mis subsidios invisibles. Solo podemos cubrir $150 cero de la hipoteca nosotros mismos. Tal vez si recortamos todo lo demás. El silencio se estiró entre nosotros, roto solo por su palma golpeando la puerta. No era un golpe, solo descansaba allí como solía poner su mano sobre mi hombro cuando quería algo. El banco ejecutará la hipoteca después de 90 días. ¿Entiendes lo que eso significa? Los niños tendrán que cambiar de escuela, dejar a sus amigos. Dentro de mi pecho 2 sentimientos iban a la guerra. La satisfacción por su desesperación luchaba con el dolor genuino por Jake y Emily.
Ellos no eligieron a sus padres. El golpe se intensificó. Papá, abre esta puerta. Una puerta 2 habitaciones más allá se abrió con un crujido. Mantén el volumen bajo. Ocúpate de tus propios asuntos. Scott respondió, la máscara de ejecutivo deslizándose completamente. Pesados pasos se acercaron por el camino. A través de las persianas vi a Rick, el guardia de seguridad, acercarse. Ex policía por su caminar, se había visto demasiado por la expresión en su rostro. Usaba su autoridad como zapatos cómodos, sin necesidad de probar nada. Señor, está molestando a nuestros huéspedes. Este es mi padre. Scott buscó su billetera, sacando su licencia de conducir como si fuera un talismán mágico. Mira, Scott Rogers. Él es Stanley Rogers. Esto es un asunto familiar. Rick ni siquiera miró la licencia. Los asuntos familiares se quedan fuera de la propiedad si implican gritar y perturbar a los huéspedes que pagan. No estoy gritando. Definitivamente estaba gritando. Señor, ¿puede irse ahora o puedo llamar a la policía de Ashwood? Normalmente son bastante rápidos los viernes por la mañana. Los hombros de Scott cayeron. De repente parecía más viejo con todos sus 43 años mostrándose a la luz de la mañana. Papá, por favor. Mamá, no querría esto. Usando a Mary como munición ahora. Presioné mis uñas contra mis palmas hasta que dejaron una media luna. Piensa en Jake y Emily. Estás destruyendo nuestra familia. Rick se acercó más. Wayabat is horadi. Scott retrocedió hacia su BMW, todavía suplicando. Esto es una locura. Está siendo completamente irracional. Más lenguaje de terapia, más palabras corporativas. Rick lo siguió todo el camino hasta el coche, con los brazos cruzados, asegurándose de que realmente se fuera. Scott se sentó en el asiento del conductor durante 10 minutos, mirando la habitación 23 como si solo la fuerza de voluntad pudiera abrir la puerta. Encendió el motor 3 veces. Avanzó unos metros antes de retroceder al mismo lugar. Finalmente, a las 11:43 de la mañana, según el reloj digital, se fue. El golpe de Rick fue suave, casi apologético. ¿Estás bien ahí adentro, señor Rogers? Bien, grité a través de la puerta. Perdón por la molestia. No hace falta disculparse. Problemas familiares. Todos hemos estado allí. Sus pasos se alejaron. Luego se detuvieron. La cocina está abierta hasta las 2 si necesitas desayuno. Buenas, web. ¿Solo? Revisé mi teléfono. 23 llamadas perdidas. 47 mensajes de texto. Uno de Linda destacaba, estás destruyendo la vida de tus nietos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Los borré todos sin leer el resto. Luego enchufé el teléfono para cargarlo. Mi estómago me recordó que no había comido desde el Día de Acción de Gracias, arruinado de ayer. Era hora de encontrar desayuno y averiguar qué venía después. En esta guerra que no había comenzado pero que pensaba terminar, el vapor del café se elevaba del vaso de papel mientras caminaba de regreso del restaurante. El sol de la tarde rompiendo a través de las nubes perpetuas de Oregón. Un Honda Civic estaba estacionado junto al BMW de Scott, en el lote del motel. El coche de Linda con su calcomanía de maestra del año de la escuela primaria Ashwood. Ella estaba junto a él, con los brazos cruzados, postura de maestra en pleno efecto, señalándome antes de que hubiera llegado a la mitad del lote. Stanley Rogers, deberías avergonzarte. Puse mi café sobre la barrera de concreto. No tenía sentido derramarlo durante la escena que ella había venido a crear. Emily lloró toda la noche. Jake no quiere comer. Ahora piensan que su abuelo los odia. Otros huéspedes del motel abrieron sus puertas, atraídos por el drama. Una mujer con rulos salió a su puerta con un cigarro, sin ni siquiera fingir que no estaba mirando. ¿Eso fue lo que les dijiste? Mi voz llegó más lejos de lo que había intentado. Les dijimos la verdad, que abandonaste a la familia. Abandoned. La palabra sabía a cobre. Después de pagar tu hipoteca durante 15 años, la voz de maestra de Linda subió a niveles de monitora de patio de recreo. Viviendo rent-free en nuestra casa durante 3 años. Y así es como nos pagas. Varios huéspedes ya se habían asomado completamente, algunos sosteniendo teléfonos en ese ángulo particular que significaba grabaran bien que, vean esto. Saqué mi teléfono, abriendo la aplicación bancaria con deliberada lentitud en Rentry. Déjame mostrarte algo. La pantalla mostró mi historial de transacciones. El 1 de noviembre, $1000, del 1 de octubre, $1000, del 1 de septiembre. Esos fueron regalos. La compostura de Linda se quebró ligeramente. Los regalos vienen con tarjetas. Estos vinieron con estados de cuenta hipotecarios. Scott salió de su BMW, tratando de jalar el brazo de Linda. La gente está mirando, susurró. Ella lo apartó. Humor, que vean qué clase de hombre tira a su familia por dinero. $180,000. Me aseguré de que la creciente audiencia escuchara claramente. Eso es lo que te he regalado durante 15 años. Mientras usaba las mismas botas durante una década. Mientras me saltaba medicamentos para ahorrar dinero. Mientras tu esposo manejaba un BMW que
Ambos sabemos que no puedes pagar. La mujer con los rulos sacudió la cabeza, murmurando algo que sonaba simpático hacia mí. Y hablemos de la historia, ya que tenemos testigos. Mi voz encontró el mismo tono que usaba cuando le enseñaba a Scott a admitir sus errores cuando era niño. La Universidad de Scott en $45,000 que pagué mientras trabajaba turnos de 16 horas. ¿Tu boda? $20,000 que pedí prestados de mi $401,000. El rostro de Linda se había puesto pálido. El destello de un teléfono salió. Tus préstamos estudiantiles. Miecha, $28,000 confirmados por mí, pagados por mí cuando no pagaste en tu segundo año enseñando. Eso no es, Scott comenzó, tu fallido negocio de consultoría. Me giré hacia el $15,000 para salvarte de la quiebra. Dijiste que era el pago inicial de tu casa. Todo mi fondo de retiro en ese momento, $30,000 más huéspedes se habían reunido. La gerente del motel, Dorothy, estaba en el umbral de su oficina, con los brazos cruzados, pero sin intervenir. ¿Debo continuar o hablamos del crucero que tomaste el año pasado mientras yo pagaba tu hipoteca? La autoridad de profesora de Linda se había evaporado por completo. No puedes probar nada de esto. Me reí y salió amarga. Cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada cheque cancelado, 40 años de hábitos documentados. Linda, elegiste al mecánico equivocado para amenazar. No es una amenaza. Scott encontró nuevamente su voz ejecutiva. Pues impugnaremos todo. Di que lo prometiste. El abuso financiero de los mayores funciona en ambas direcciones. Pruébalo, Ann. La calma en mi voz pareció inquietarlos más de lo que un gritar lo habría hecho. Explícale a un juez por qué un jubilado de 67 años estaba pagando tus cuentas mientras tú manejabas autos de lujo. Rick había regresado del almuerzo, de pie cerca de la oficina, listo para intervenir si era necesario. Dorothy salió haciendo su presencia más obvia. Nunca volverás a ver a Jake y Emily. El último golpe de Linda, lanzado con desesperación. Probablemente no. La admisión dolió, pero mantuve mi voz firme. Pero ellos crecerán, harán preguntas y algún día les mostraré estos mismos recibos. Linda agarró el brazo de Scott, tirándolo hacia sus coches. Esto no ha terminado. No, estuve de acuerdo. Apenas está comenzando. Se fueron en coches separados. El Honda de Linda salió primero a toda velocidad. El BMW de Scott la siguió más lentamente. La multitud reunida comenzó a dispersarse, pero no antes de que un hombre mayor, probablemente de 75 años, se acercara. Bien hecho, dijo simplemente, poniéndose de pie. Demasiados de nosotros no lo hacemos. Recogí mi café frío y me dirigí de nuevo hacia la habitación 23. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la puerta, pero no por miedo, ni por arrepentimiento. Ahora era guerra, declarada en el estacionamiento de un motel frente a una docena de testigos. Adentro me senté en la cama y tomé la foto de Mary. Empezó, alcalde. No hay vuelta atrás ahora. La campanita sobre la puerta de Rosie's Diner sonó cuando empujé la puerta en los habituales de los sábados. Ya estaban acomodados en sus rutinas. La grasa de tocino y el café creaban ese olor particular que significaba desayuno en el pequeño pueblo de América. Ayer me quedé encerrado en la habitación 23, ignorando 37 llamadas y mirando al techo mientras usaba la misma ropa por segundo día consecutivo. Mi mesa habitual estaba ocupada por una pareja joven compartiendo panqueques. Tomé un taburete en la barra en su lugar. El vinil rojo estaba agrietado, pero era cómodo. Evelyn Carter se movía entre las mesas con eficiencia práctica. Una cafetera en una mano, el blog de pedidos en la otra, su placa con el nombre colgaba torcida, leyendo Ivy, 15 años con letras descoloridas. Hizo una doble toma cuando me vio, casi desbordando la taza de Jim Peterson. Su frente se arrugó de preocupación mientras se acercaba, esquivando a los dos policías en su descanso que siempre se sentaban junto a la ventana. Stanley Rogers, pareces algo que el gato arrastró por un seto al revés. El café apareció frente a mí sin preguntar. ¿Dónde has estado? ¿Y por qué pareces que no has dormido en días? Toda la historia salió, más silenciosa de lo que pretendía. Acción de gracias, el desalojo, los pagos de la hipoteca. Su rostro pasó de sorpresa a ira, el color subiendo a sus mejillas. ¿Qué hizo, Scott? Su voz resonó por el restaurante. 3 granjeros en la mesa de al lado se dieron vuelta a mirarnos. Bájalo, Ivy. Mis hombros se encorvaron, la vergüenza calentando mi cuello. Bájalo, le serví panqueques a ese chico cada domingo durante 20 años. ¿Recuerdas cuando tenía 16 y se quejaba de que el jarabe no estaba lo suficientemente caliente? Me hizo calentarlo 3 veces en el microondas. Se quitó el delantal con movimientos bruscos. Roy tomó mi descanso de las 15. Su jefe hizo una señal desde la cocina.
acostumbrado a las declaraciones ocasionales de Evelyn. Ella se deslizó en la silla frente a mí a pesar de la política de no fraternizar, los codos sobre la mesa de formica, ese pequeño ingrato. Sage, Stanley, pagaste toda su vida, te vi entrar aquí después de turnos dobles. Demasiado cansado para levantar correctamente tu taza de café. La campanita sonó de nuevo. María Torres entró cargando un montón de volantes amarillos brillantes. Su combinación de chaqueta sobre jeans sugería profesionalidad pero accesible. Se dirigió con propósito hacia el tablero de anuncios, clavando algo sobre recursos para adultos mayores. Su cabeza se giró ligeramente mientras Evelyn seguía, su voz subiendo a pesar de mis intentos por callarla. $1.80.000 y te echan acción de gracias. Los pasos de María se desaceleraron. Se acercó a nuestra mesa con respetuosa cautela. Lo siento por interrumpir. No pude evitar escuchar. Soy María Torres, del Centro Comunitario de Ashwood. Los instintos protectores de Evelyn entraron en acción. Esta es una conversación privada, en claro. María sacó una tarjeta de presentación, colocándola cuidadosamente sobre la mesa. Dirijo programas de defensa para adultos mayores, asistencia legal, ayuda con vivienda, grupos de apoyo. Mi padre pasó por algo similar con mi hermano. Ahora tenía toda mi atención. ¿Similar en qué? Pagoport, universidad, pago inicial de la casa, negocios que fracasaron. Su mandíbula se apretó. Luego, cuando papá necesitó ayuda después de la muerte de mamá, de repente él fue una carga. La palabra carga golpeó como agua helada. María notó mi estremecimiento. Nos reunimos los lunes por la tarde a las 6. No iscarda, personas que entienden lo que estás pasando. El orgullo luchó con el pragmatismo en mi pecho. La mano de Evelyn cubrió la mía sobre la mesa. Stanley, le enseñaste a Scott cómo usar herramientas para construir cosas. Estas son solo herramientas diferentes. Tenemos un abogado que hace trabajo voluntario, añadió María casualmente. Se especializa en abuso financiero hacia los mayores. Eso cambió las cosas. Abuso financiero hacia los mayores. El 70% sucede dentro de las familias. Las estadísticas de María salieron rápidas y prácticas. La mayoría de las víctimas nunca lo denuncian por vergüenza o miedo a perder a sus nietos. Evelyn se inclinó hacia adelante. Hazlo público, Stanley. La vergüenza funciona en los pueblos pequeños. Scott no puede pretender ser el ejecutivo exitoso si todos saben que su padre paga sus cuentas. La idea encendió algo. ¿Podría proteger lo que me queda de dinero? Los ojos de María se agudizaron. Hay formas, fideicomisos, fundaciones, estructuras legales que evitan que los miembros de la familia accedan a fondos mientras aseguran que se usen para fines legítimos. Escribió una dirección en una servilleta. Su caligrafía era ordenada y clara. Lunes, las 6, se proporcionarán refrigerios. Solo ven y escucha, sin nada más. La campanita sonó cuando entraron nuevos clientes. María se levantó, recogiendo los volantes que le quedaban. A veces, la mejor venganza es vivir bien y ayudar a otros a hacer lo mismo. Después de que se fue, Evelyn apretó mi mano. Te vas. Verás. Sian, la decisión se sentía firme. Me voy bien ahora. Come algo. Te ves delgado. Ella se levantó, volviendo a atarse el delantal. ¿Huevos y tostadas? Por cuenta de la casa. Y Stanley, Mary estaría orgullosa de ti por levantarte. Mi mano se cerró sobre el pomo de la puerta del centro comunitario. Las luces fluorescentes brillaban a través del vidrio reforzado. Las voces murmuraban desde adentro. No era exactamente una conversación, más bien la charla cautelosa de extraños compartiendo espacio. 2 días desde el restaurante había preparado mi historia, ensayando hechos y cifras. El nuevo cuaderno en mi bolsillo tenía 3 páginas de notas. El bolígrafo haciendo clic nerviosamente contra mi pierna. La sala olía a café quemado y limpiador de limón. 8 personas estaban sentadas en un círculo de sillas desparejas, restos de oficinas. Sillas metálicas plegables, una butaca reclinable que alguien había donado. Las manchas de agua marcaban los azulejos del techo en patrones de constelaciones. María estaba junto a una mesa plegable con una cafetera industrial y galletas de marca de tienda dispuestas en platos de papel. Stanley Venn. Su sonrisa era profesional pero genuina. El café está horrible. Poro, caliente. Elegí una silla cerca de la puerta. Viejo hábito de los sitios de construcción. Siempre conoce tus salidas. Los demás asintieron o ofrecieron sonrisas tímidas. Las edades iban de tal vez 60 a 80 años, pero todos compartían esa fatiga particular que viene de la traición familiar. Vamos a comenzar. María tomó asiento, el clipboard equilibrado sobre su rodilla. Reglas básicas. Lo que se comparte aquí se queda aquí. Sin juicio. La historia de todos importa. ¿Quién quiere empezar? George fue el primero 70 acres con manos que temblaban ligeramente. Mi hija me convenció de ponerla en mis cuentas para emergencias, dijo. Un día desperté,
100.000 desaparecidos. Se había mudado a Florida con su novio. Rosa se secó los ojos con un pañuelo que alguien le pasó. Mi hijo vendió mi casa mientras yo estaba en el hospital para una cirugía de cadera. Firmó mi firma. Llegué a casa y encontré un aviso de desalojo. La historia de Frank fue la más impactante. Los nietos usan a los nietos. Su puño se cerró sobre su rodilla. ¿Quieres verlos? Danos los quieren para las vacaciones. Eso costará extra 8 años de esto. Cada historia se sintió como mirar en un espejo distorsionado. La misma traición, diferentes detalles. Mi turno llegó naturalmente. No fue necesario forzarme. Estar de pie ayudó a que mi voz se mantuviera firme. La noche de Acción de Gracias, mi hijo y su esposa. Después de que pagué su hipoteca durante 15 años. Lo crié solo después de que mi esposa murió, pagué por la universidad, la boda, todo. Dijeron que era una carga, tóxico, que necesitaban límites. Los huéspedes se movieron por el círculo. La taza de café de George chocó contra su platillo. ¿Cuánto? Si no te importa, $180 durante 15 años, sin contar universidad, boda, negocios fracasados. Eso es criminal. La voz de George se quebró con indignación. Las lágrimas de Rosa fluían libremente ahora. Los nietos siempre sufren más. No entienden por qué el abuelo ya no está. Frank se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Todo maldito. Why percho? Para ser desechados como basura cuando ya no somos útiles. María tomó notas rápidamente, sus bolígrafos raspando sobre el papel. Esto necesita documentación. Stanley, ¿tienes recibos? Todos. 40 años de registros financieros también. Eso es evidencia. Miró alrededor del círculo. Por eso necesitamos protegernos. Ahora, pensemos en soluciones. Las sugerencias volaron. Exposición mediática, acción legal, consejería familiar. Entonces una idea se cristalizó en mi mente, clara como la escarcha matutina. ¿Qué pasaría si juntamos recursos? Las palabras salieron más fuertes de lo esperado. Creamos nuestra propia red de seguridad. El escepticismo brilló en los rostros antes de que el interés se apoderara. George se inclinó hacia adelante. Como un seguro contra la familia. Como un fondo de ayuda mutua. El concepto tomó forma mientras hablaba. Ponemos lo que podamos. Ayudamos a los que están en crisis. Protegemos los activos de los demás de la explotación. Rosa juntó las manos. Nos convertimos en la familia de los demás. La familia que elegimos en lugar de la que eligió hacernos daño. Las preocupaciones prácticas surgieron de inmediato. Estructura legal, gestión, transparencia. Cada problema generó soluciones del grupo. Frank sabía contabilidad. Rosa tenía experiencia en organizaciones sin fines de lucro. El sobrino de George era banquero. El entusiasmo de María era palpable. Conozco a un abogado, Carl Mitchell se especializa en derecho para personas mayores, hace trabajo pro bono para el centro. Necesitamos un comité. El trasfondo militar de George se notó. No podemos hacer esto a medias. Manos, las mías, las de George, las de las Rosas. Otros se ofrecieron para investigación, alcance, logística. Se intercambiaron números de teléfono. Las direcciones de correo electrónico se escribieron cuidadosamente en la hoja de inscripción de María. Frank regresó de la ventana. Hagalupi, transparencia total. Protección a través de visibilidad. No pueden robar lo que todos están mirando. Me encontré frente a la pizarra, marcador en mano. Ashwood Senior Protection Alliance apareció en letras grandes. Alianza and Rosa probó la palabra. Me gusta. Ahora somos aliados. El cambio de energía fue tangible. 8 víctimas se habían convertido en 8 activistas. María se levantó, mirando su reloj. El próximo lunes, a la misma hora. Stanley, ¿puedes reunirte con Carl Mitchell esta semana? Sí, en el cuaderno salió de nuevo, su número anotado. Llamaré mañana. Al salir, George me detuvo por la manga. Esto podría funcionar. ¿Realmente funcionar? Tiene que funcionar. Miré nuevamente la pizarra. Nuestra declaración aún en negrita con marcador azul. No tenemos otra opción. El 5 de diciembre llegó gris y lloviznoso. La placa de bronce con el nombre Mitchell and Associates brillaba a pesar del clima. La secretaria levantó la vista, curiosa cuando entré, con el abrigo mojado goteando sobre su alfombra. La oficina de Carl Mitchell se sentía como un caos organizado. Libros de derecho apilados sobre todas las superficies. Manchas de café marcando su escritorio de roble. Una foto de él con el alcalde en algún evento benéfico. Se levantó para darme la mano, su agarre firme, con manos callosas de trabajador, a pesar del título de abogado. María Torres me llamó sobre ti. Señaló una silla de cuero agrietado. Dijo que estás empezando algo importante. La siguiente hora se convirtió en una educación legal. Fideicomiso irrevocable. Propósito caritativo. Activos protegidos.
Explicó cada término como si estuviera enseñando, no dando una clase magistral. Mi padre trabajó en el molino de papel durante 40 años. Carl giraba un bolígrafo entre sus dedos. Cuando se enfermó, mi hermana lo convenció de transferirle la casa para planificación de Medicare. Dijo, murió en una residencia mientras ella vivía en su casa. Lo siento, no lo estés. Solo entiende que tengo intereses personales en esto. Sacó unos formularios, 2000 para configurar el fideicomiso correctamente. Serás el fundador, pero necesitarás una junta de 3 mínimo. Los 2000 afectarían mis ahorros, pero no los romperían. Puedo manejar eso. Tu hijo no podrá impugnar esto si se hace correctamente, pero necesito documentación en todo en la pila de estados de cuenta bancarios y recibos que llevé le hizo silbar. ¿Realmente guardaste todo? Los mecánicos documentan todo. Nunca sabes cuándo necesitarás probar qué trabajo se hizo. El 10 de diciembre, en la sucursal principal de Wells Fargo, a las 9 de la mañana, Carla a mi izquierda, George y Rosa a mi derecha, Rebecca Chun, la gerente de la sucursal, había reservado una sala de conferencias para nosotros. Ashwood Senior Protection Fund, escribió cuidadosamente. Depósito inicial 30. El cheque ya estaba escrito. Las manos firmes a pesar de la cantidad. George y Rosa firmaron como miembros de la junta, sus firmas haciendo oficial el trámite. Rebecca explicó las medidas de seguridad. Firmas duales para retiros mayor res a 500. Requisitos de auditoría mensual. Informes de total transparencia. Vemos demasiado fraude contra personas mayor res. Su profesionalismo se resquebrajó ligeramente. Es bueno lo que están haciendo. Al terminar, la puerta se abrió. Tom Bradley, de la empresa de Scott, entró probablemente en su descanso para almorzar. Sus ojos se abrieron al ver nuestro grupo alrededor de la mesa de conferencias con documentos legales extendidos. Lo vi sacar su teléfono mientras se dirigía al cajero. El 15 de diciembre me encontró en Brood Awakening Coffee Shop con Jenny Martínez, de Ashwood Gazette. Ella había traído a un fotógrafo que dio vueltas alrededor de nuestra mesa, capturando ángulos de mí sosteniendo estados de cuenta bancario. El abuso financiero hacia los adultos mayores por parte de los hijos adultos es una epidemia. El grabador de Jenny descansaba entre nosotros, luz roja filla. ¿Puedes hablar sobre el impacto emocional? Traición en la palabra salió plana. 40 años de sacrificio desechados como comportamiento tóxico. Me puse en contacto con tu hijo para pedir un comentario. Ella revisó sus notas. Elrich, claro que lo hizo. El fotógrafo tomó fotos mientras otros adultos mayores se acercaban a nuestra mesa. La noticia se había propagado por el pueblo como un incendio forestal. 7 se comprometieron a dar su apoyo de inmediato. Una mujer metió un cheque en mi mano allí mismo. Esto podría ser recogido por los medios estatales. Jenny reunió sus cosas. El abuso hacia los mayores es un tema candente ahora mismo. El 18 de diciembre llegó la confrontación que había estado esperando. Scott irrumpió en Wells Fargo como una tormenta, exigiendo acceso a las cuentas de su padre. La calma de Rebecca nunca vaciló. Esa no es tu cuenta, señor Rogers. Él es mentalmente incompetente. Está regalando mi herencia. Carla apareció desde la oficina lateral donde había estado esperando. Lo había llamado cuando vi el BMW de Scott en el estacionamiento. Represento al Senior Stanley Rogers. Cualquier preocupación sobre su capacidad mental puede ser tratada a través de los canales legales adecuados. Lo manipulaste, Scott señaló a Carl, con saliva saliendo. En realidad nunca nos habíamos conocido hasta hoy. La voz de Carl se mantuvo firme como en la corte. Pero agregaré acoso a los cargos si sigues. Tom, el guardia de seguridad, dio un paso adelante, con la mano sobre su radio. La desesperación de Scott pintaba su rostro de rojo, las venas marcadas. Ese dinero es dinero de familia. Los recibos de tu padre indican que es su dinero. Carl levantó una carpeta, $1.80,000 de su dinero, específicamente. Scott retrocedió, gritando sobre conseguir su propio abogado, sobre audiencias de competencia, sobre investigaciones de abuso hacia los mayores. Los clientes del banco observaban con evidente interés. El 20 de diciembre, en el centro comunitario, el lugar estaba lleno. 23 personas mayores, más medios y otros invitados no deseados. Nuestra primera distribución oficial, $1,500 para evitar la ejecución hipotecaria de Margaret Holloway. Margaret lloró al aceptar el cheque. Mi hija no me habla desde hace 3 años, pero aún me hizo confirmar su préstamo para el negocio. El alcalde apareció, magia de año electoral. Su discurso sobre los valores comunitarios sonó vacío, pero la publicidad ayudó. Las cámaras del Canal 7 capturaron todo. A través de la ventana vi el BMW de Scott en el estacionamiento. Él estaba sentado mirando, con Linda a su lado. Mientras Margaret firmaba el recibo, mi teléfono vibró. Linda llamando. Dejé que sonara, enfocándome en lugar de eso en la multitud,
en la esperanza de rostros que antes no tenían. El coche de Scott se alejó mientras el equipo de noticias entrevistaba a Margaret. ¿Cómo se siente? Jenny Martínez apareció junto a mí, como el comienzo. Miré la sala llena de aliados. Solo el comienzo. Mis dedos ajustaron el micrófono, el feedback chillando brevemente antes de asentarse. El auditorio principal del centro comunitario Ashwood tenía 200 sillas plegables, todas ocupadas, con más personas de pie a lo largo de las paredes. El equipo de noticias del Canal 7 había tomado la esquina trasera, sus cámaras con la luz roja fija como un latido, 3 semanas desde que se rompió la noticia inicial, y el impulso se había acumulado como un sistema de tormenta sobre el Pacífico. El nuevo traje que compré para hoy se sentía rígido, pero apropiado. Mary habría insistido en una presentación adecuada. Detrás de mí, un banner de vinil proclamaba Ashwood Senior Protection Fund. Dignidad a través de la unidad, en letras azules negritas. El alcalde Thompson se movía incómodo en la primera fila. Los carteles de campaña eran visibles a través de las ventanas de su sedán afuera. George y Rosa me flanquearon en la mesa de la junta, su presencia sólida como vigas de roble. María trabajaba en el escritorio de registro, su clipboard mostrando 43 nuevas solicitudes de membresía en solo la última hora. Evelyn me miró desde su asiento en la primera fila, dándome un pulgar arriba que ayudó a calmar mis nervios. Una silla permaneció conspicuamente vacía reservado para Scott, aunque todos sabíamos que no vendría. Me llamaron una carga. Mi voz se proyectó sin gritar. Años de instrucciones de taller sirviendo bien. Hoy nos deshacemos de la carga, no abandonando a la familia, sino eligiendo nuestra propia familia. El aplauso recorrió la sala. Jenny Martínez garabateó notas, su fotógrafo agachándose para tomar ángulos. Desde diciembre, hemos recaudado $47,000. Hemos prevenido 5 ejecuciones hipotecarias, cubierto gastos médicos de emergencia para 3 miembros y proporcionado consulta legal para 7 casos de abuso financiero hacia los mayores. Mi voz se quebró al mencionar a Mary. Imprevisto, inevitable. Mi esposa estaría orgullosa de que nos estemos protegiendo unos a otros, como la familia debería. La ovación de pie llegó a mitad del discurso, inesperada y abrumadora. Margaret Holloway la encabezó, las lágrimas corriendo por su rostro desgastado. Los ejemplos específicos importan. Me apoyé contra el podio. La señora Chen mantuvo su casa de 30 años. Frank Morrison recibió sus tratamientos contra el cáncer. Los Henderson no tendrán que elegir entre medicinas y comida este mes. El alcalde Thompson se levantó abruptamente, produciendo un cheque de tamaño exagerado con la sincronización de un teatro político. La ciudad de Ashwood está orgullosa de contribuir con $1,000 a esta causa tan digna. Su cálculo era obvio. Elecciones en 6 meses. Pero el dinero es dinero. La multitud estalló de nuevo, mientras el fotógrafo capturaba la presentación del cheque. La reportera de Channel 7, Diane Walsh, me interceptó durante la recepción al señor Rogers. La situación de su hijo se ha hecho bastante pública. ¿Algún comentario? Esto no se trata de venganza. Las palabras salieron medidas, ensayadas. Se trata de respeto. Cada persona mayor aquí dio todo por sus familias. Merecemos dignidad a cambio. Detrás de Diane, un adolescente grababa en su teléfono transmitiendo en vivo. Mi abuelo necesita ver esto, gritó. Está pasando por lo mismo en Portland. El hashtag #RespectYourElders ya estaba haciendo tendencia localmente. 3 otros adultos mayores se acercaron con sus propias historias mientras Diane los entrevistaba. Cada relato una variación del mismo tema, sacrificio retribuido con abandono. Esto va a ser estatal, le dijo Diane a su camarógrafo. Tal vez nacional. La atención me incomodaba. Siempre había sido una persona de fondo, con las manos sucias de trabajo honesto. Pero si la publicidad protegía a un adulto mayor de la explotación, la incomodidad valía la pena. Durante la recepción, Jim Wilson me apartó. Pensé que debería saberlo. Scott intentó comprar madera en la tienda de Henderson ayer. Lo echaron. ¿Qué? El cajero se lo dijo directamente. No atendemos a personas que abandonan a su familia. Se fue sin discutir. Las implicaciones se propagaron. Tom Chum mencionó que en la gasolinera hicieron que Scott prepagara. La barbería estaba completamente reservada cuando Scott llamó. Incluso el gerente del supermercado había hecho que los empleados lo evitaran, obligándolo a usar la caja de autoservicio. La justicia en pueblos pequeños operaba con sus propias leyes, duras pero efectiva. Mi teléfono vibró durante el corte del pastel. El nombre de Linda en la pantalla me hizo salir a pesar de que la celebración seguía adentro. Ann Stanley en su voz sonaba tensa, cuidadosamente controlada. Los niños te extrañan mucho. Escuchar sobre Jake y Emily retorció algo en mi pecho. Yo también los extraño. Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Él llora por la noche. No admite que estaba equivocado. Pero todo el pueblo se ha vuelto contra nosotros.
Él sabe lo que tiene que hacer. Podríamos perder la casa el próximo mes. La confesión salió apresurada, desesperada. La compañía hipotecaria envió un aviso final. Esa es su elección. Linda, le ofrecí todo durante 40 años. Él no eligió nada. La línea quedó en silencio, excepto por su respiración. Dentro, los aplausos estallaron de nuevo. Probablemente otro anuncio de donación. ¿No podemos encontrar una forma de superar esto? Su voz de profesora se rompió completamente. Él sabe el camino. Reconocer lo que hizo. Hacer las paces. Deja de tratarme como un cajero automático con demencia. Colgué suavemente pero firmemente, regresando al calor y la aceptación dentro. La multitud se abrió, con las manos alcanzando para estrechar las mías, voces ofreciendo agradecimientos y apoyos. Esta era mi familia ahora. Elegida, no nacida, pero no menos real. Scott miraba su pantalla de computadora, la línea de asunto del correo electrónico quemándose en sus retinas. Senior Management Position. Other candidates selected. 2 semanas desde el triunfo público de su padre, y el rechazo se sintió como otro dominó cayendo en una fila que comenzó en acción de gracias. Los avisos de pago vencido cubrían el mostrador de la cocina como acusaciones. El segundo aviso de la compañía hipotecaria, urgente, gritaba en letras rojas. Linda estaba sentada frente a él, con la calculadora en la mano, haciendo las mismas cuentas imposibles por 5ª vez esta mañana. La oficina de esquina de Brad Harrison se sentía 20, más fría de lo usual cuando Scott entró. Su jefe no ofreció café ni charlas triviales. Tu situación se ha convertido en un pasivo, Scott. En los dedos de Brad golpeaban el escritorio. 3 clientes mencionaron específicamente ese artículo sobre tu padre cuando decidieron no renovar contratos. Eso no tiene nada que ver con mi desempeño laboral. Valores tecnológicos, valores familiars. Está en nuestra declaración de misión. Brad sacó una carpeta. El ascenso fue para Davidson. Es más joven, tiene más hambre y no tiene reporteros llamando a nuestro departamento de relaciones públicas. Las palabras cayeron como golpes físicos. Scott había trabajado 60 horas a la semana por ese ascenso, sacrificando fines de semana, perdiéndose los partidos de baloncesto de Jake. Arregla esto, Scott, o considera tus opciones. La reunión de Brad fue cristalina. Renuncia o despido. El ayuno, el regreso a su cubículo se sintió como una marcha fúnebre. Los compañeros de trabajo desviaron la vista, repentinamente fascinados por sus pantallas. Un correo electrónico de recursos humanos esperaba. Capacitación obligatoria de sensibilidad. Dinámicas intergeneracionales en el lugar de trabajo. En casa, Linda había extendido las facturas sobre la mesa de la cocina como evidencia en un juicio. Las tarjetas de crédito están al máximo por cubrir el déficit de la hipoteca. Jake necesita frenillos. $3,000 que no tenemos. Tuve que cancelar las lecciones de piano de Emily. Sé que nuestros ahorros han bajado a $1,200. Empujó la calculadora. Leigh, tu orgullo nos costó todo. El portátil de Scott mostraba 17 ofertas de trabajo en otras ciudades. Seattle, Denver, Austin, lugares donde el nombre de los Rogers no significaba nada, donde nadie sabía sobre los padres abandonados o los hashtags virales. Podríamos declarar bancarrota, dijo Linda en voz baja. La palabra flotó entre ellos como una sentencia de muerte. Bancarrota a los 38 años. Su crédito destruido, la casa perdida, los autos embargados, comenzando de nuevo con nada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de una habitación, Stanley revolvía sopa en un quemador eléctrico que funcionaba perfectamente bien. La vista daba al Riverside Park, donde él había propuesto matrimonio 53 años atrás. Los muebles venían de la Salvation Army. Sólidos, funcionales, suficiente. Su pared de fotos contaba una historia diferente a las paredes vacías de Oak Street. El bebé Scott dando sus primeros pasos. Mary riendo en su 25 aniversario. El primer día de escuela de Jake en la graduación de kindergarten de Emily. Todo antes de la ruptura. El refrigerador sostenía un horario de voluntariado. Lunes en el banco de alimentos. Miércoles en el centro de adultos mayores. Viernes ayudando con la administración de fondos. Estructuran propósito. Pasan a las 3:30. Sonó el timbre de su puerta inesperadamente. Jake y Emily estaban en el pasillo. Mochilas colgadas sobre los hombros. Caras tanto culpables como desesperadas. Mamá piensa que estamos en la biblioteca. Jake confesó de inmediato. Emily voló hacia sus brazos, llorando. ¿Por qué no puedes volver a casa, abuelo? ¿Por qué papá no se disculpa? Stanley los llevó adentro, su corazón rompiéndose y sanando simultáneamente. A veces, los adultos cometen errores que toman tiempo para arreglar. Jake, maduro para sus 12 años, se sentó pesadamente en el sofá. Papá cometió un error, ¿verdad? Muy grave. La verdad merecía honestidad, pero estos niños no merecían dolor. Tu papá olvidó algunas cosas importantes. Ahora las está recordando. Lentamente, aparecieron galletas de una lata,
leche del refrigerador, cosas normales de abuelo, en una situación anormal. Emily le mostró su tarea de matemáticas. Jake habló sobre hacer el equipo de baloncesto. Durante una hora, fingieron que nada había cambiado. Papá ha sido diferente, admitió Jake, en voz baja, callado. Ya no grita, solo se queda mirando a la nada. Mamá llora cuando cree que estamos dormidos, agregó Emily, con migas de chispas de chocolate en su mentón. Los adultos hacen eso a veces cuando están resolviendo las cosas. Stanley los abrazó a ambos. Pero ¿sabes que nunca cambia? ¿Cuánto los quiero a los dos? Prometieron visitarlo de nuevo, con reglas o sin ellas. Stanley no los desanimó. Los nietos necesitaban abuelos, incluso cuando los padres habían fallado. La puerta se abrió sin golpear. Scott estaba allí, encontrando exactamente lo que esperaba. Su rostro no mostraba ira. El agotamiento había quemado eso. La derrota marcaba cada rasgo. Pensé que estarían aquí. Su voz no llevaba acusación. Los niños se tensaron, esperando la explosión que no llegó. Scott se veía más viejo, más gris, más pequeño que hace 2 meses. Esperen en el coche, niños. Ellos abrazaron a Stanley al despedirse. Emily susurró, «Te quiero», antes de desaparecer por el pasillo. Padre e hijo permanecieron en silencio, que se extendió como años. Los hombros de Scott se hundieron, su postura ejecutiva completamente abandonada. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La pregunta salió rota. ¿Sabes exactamente cómo? M.S. Silencio. La mano de Scott se aferró al marco de la puerta como si lo estuviera sosteniendo en pie a necesito. Se detuvo, tragó saliva. Intentó nuevamente. Necesitamos hablar. Hablar de verdad. No sobre dinero, casas o orgullo. Sobre nosotros. Sabra Mama. Sobre todo lo que rompí. Stanley estudió el rostro de su hijo, encontrando algo que había estado ausente desde Acción de Gracias. Reconocimiento genuino del mal hecho. Entonces, habla. La mano de Scott encontró el pomo de la puerta, pero miró hacia atrás. No aquí, no ahora, pero pronto. Por favor. La primavera llegó temprano a Ashwood. Los crocus empujaban la última nieve. Junto al estanque en Riverside Park me senté en el banco. Nuestro banco, el de Mary y el mío, lanzando migas de pan a los patos que me recordaban de décadas de visitas. Los pasos de Scott en el sendero de grava llegaron tentativos, inciertos. 6 semanas desde esa conversación rota en la puerta de mi apartamento. Él había cambiado. Jeans y una camisa de trabajo reemplazaron su habitual armadura ejecutiva. Manos metidas profundamente en los bolsillos como el adolescente que alguna vez fue. ¿Está ocupado este banco? Se paró a una distancia respetuosa. Hice un gesto hacia el espacio vacío. Permiso, no invitación. Se sentó con cuidado, manteniendo un espacio entre nosotros, ambos mirando a los patos nadando en círculos. He estado viendo a un consejero. La confesión salió sin preámbulos, 2 veces por semana. La sorpresa debió haber aparecido en mi rostro. Ya era hora, ¿verdad? Su risa no contenía humor. El doctor Patterson dice que tengo problemas con la ansiedad de clase social. Aparentemente, tenía tanto miedo de ser de clase trabajadora que traicioné al mejor hombre que conozco. El silencio se extendió mientras los patos discutían sobre el pan. Ahora estoy trabajando horas extras, 60 horas como mínimo. Linda está enseñando sustituta a tiempo completo. Estamos cubriendo la hipoteca en apenas. También las calificaciones de los niños están mejorando. La estabilidad ayuda, incluso en circunstancias reducidas. M.S. Silencio. El discurso preparado de Scott se desmoronó, reemplazado por la cruda verdad. Me convertí en alguien que mamá no reconocería. Su voz se rompió. Ella se casó contigo porque eras sólido, confiable, honesto. Ella odiaría lo que me convertí. Cada reconocimiento salió dolorosamente específico. Cuando estuve en el estado, tú comiste frijoles y arroz durante meses para que pudiera tener planes de comida. Me quejé de que la comida de la cafetería era repetitiva. Los patos ya se habían dado por vencidos, nadando lejos. Sacaste todo tu 401,000 para el pago inicial de nuestra casa. $3,000 cero de tu retiro desaparecidos, para que tuviéramos un jardín para los futuros nietos. Su voz se hizo más fuerte, como una confesión que traía alivio. 3 años. En 3 años después de que mamá murió, tú nos mantuviste unidos. Cocinaste, limpiaste, cuidaste a los niños, pagaste las cuentas, y yo te llamé una carga. Usé el lenguaje de terapia para justificar la codicia. No siguieron excusas. No hubo desvíos de culpa, no hubo palabras corporativas. Estaba asustado. La confesión salió tranquila. Asustado de convertirme en ti. Sueldo de clase trabajadora. De check. Manos sucias por trabajo honesto. Ahora veo que eres el doble del hombre que seré. 10 veces. Lodi J. Habler, escuchando sin absolverlo. Lo simple, directo, insuficiente.
pero necesario. Lo siento profundamente por todo. Las disculpas son solo palabras. Mi respuesta fue, medida. Necesito acciones. Dime qué hacer. Continuar el consejero individual y familiar. Enseñar a Jake y Emily los verdaderos valores. Sacrificio por trabajo, dilated familia, voluntariado en el centro de adultos mayores, mínimo mensual. Nunca usaré a mis nietos como manipulación. Respetar los límites. Las visitas están programadas, no asumidas, y lograr una completa independencia financiera. Ninguna solicitud, nunca en sí. Sacó un papel de su chaqueta. Acuerdo escrito. Estas condiciones, Scott firmó sin leer. Pluma firm. Gestos de confianza, crecimiento. Hay algo más. Me levanté. Venken. Caminamos hacia el centro comunitario juntos, sin tocarnos pero paralelos. La nueva adición tenía un cartel que no había querido. Sala de recursos de los Rogers, elegida por los donantes, a pesar de mis objeciones. Una multitud se había reunido para la dedicación. George y Rosa asintieron hacia mí, ofreciendo a Scott solo una evaluación fría. María organizaba la mesa de refrigerios. El alcalde practicaba su discurso. Jenny Martínez preparaba su grabadora. Mi hijo está aquí y anuncié simplemente, está aprendiendo. Scott dio un paso adelante, sin confianza ejecutiva, solo humildad. Fallé con mi padre. Fallé con los valores familiares. Estoy trabajando para ganar el perdón que no merezco. Los aplausos vacilantes comenzaron, creciendo ligeramente. No absolution, pero reconocimiento del esfuerzo. Jake y Emily saltaron del coche de Linda, corriendo hacia nosotros, los brazos abiertos. Los atrapamos juntos, primera vez desde Acción de Gracias. Linda se acercó lentamente, la gratitud clara en su expresión. «Cena tu Pascua», ofreció en voz baja. «Si te sientes cómodo, tu apartamento o el nuestro, tu elección. El mío las dos han traído panecillos». Negociaciones familiares normales, pequeños pasos. El fotógrafo nos capturó juntos. «Formao, no íntimo, recuperación, no reunión, trabajo en progreso». Los miembros de la comunidad ofrecieron reacciones mixtas. Algunos perdonaron fácilmente, otros permanecieron escépticos. Ambas respuestas fueron justas. La confianza requiere tiempo. Después de la ceremonia, la gente se dispersó gradualmente. Scott y yo caminamos en direcciones diferentes. Él hacia su vida luchadora, yo hacia la mía pacífica. Paró mi Dituf, lo vi arrodillarse junto a Jake cerca del estacionamiento, sacando una calculadora explicando el interés compuesto con la paciencia que yo le enseñé hace décadas, enseñando a su hijo lo que yo le enseñé, el ciclo continuando a pesar de la ruptura. La justicia no es venganza, es el equilibrio restaurado, la dignidad reclamada. Las siguientes generaciones aprendiendo de los errores previos. Regresé a mi apartamento solo, pero no solo. La foto de Mari sonreía desde la repisa. Lo criamos bien, originalmente le dije Sheela. Él solo se perdió por un tiempo. Tal vez esté encontrando el camino de regreso. El futuro seguía siendo incierto. Heridas tan profundas no sanan rápido. Pero la primavera había llegado temprano a Ashwood. Y a veces eso es suficiente para comenzar. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.